Hola youtuberos, soy Garb2 y en el vídeo de hoy os traigo este circuito que es un control de velocidad para un ventilador. Primero vamos a examinar el circuito en todos sus aspectos y luego, como siempre, lo vamos a ver en una protoboard. ¿Y esto para qué nos servirá? Pues el punto primero es para limitar ruidos y el punto segundo es para evitar estar gastando o estar haciendo funcionar el ventilador a máximas revoluciones con el consecuente gasto de energía que ello conlleva. Además también así ampliaremos la vida útil de nuestro ventilador. Pero este circuito tiene una pega que veremos ahora mismo lo que es. Con ventiladores de ordenador, por ejemplo, esos ventiladores de ordenador mismamente tienen una velocidad a la que empiezan a girar o a la que arrancan por sí solos de unos 7 voltios. Entonces nosotros podemos regular este circuito por medio del potenciómetro para regularle la velocidad a la que queremos que salte. Pero este circuito es lineal, o sea, la respuesta del ventilador va a ser lineal, no va a ser como esos circuitos en los que arrancan el ventilador y paran. Al ser la respuesta lineal, o sea que es como un gráfico, va subiendo hacia arriba, va aumentando el voltaje con respecto de la temperatura, vamos a tener al ventilador siempre sometido a un voltaje que, como veis aquí, el termistor no está actuando, o sea, el circuito en sí no estaría actuando, pero como veis tenemos un voltaje de 1,34 voltios. Y si por ejemplo este circuito lo utilizamos en un ventilador de un ordenador, tal vez podríamos llegar a quemar el propio ventilador del ordenador. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Pues sería utilizando un amplificador operacional, que veremos en otro vídeo. Bueno, pues el primer componente, el más importante para este circuito es obviamente este termistor que tenemos aquí. Este es un termistor de 10K, como vemos aquí en las propiedades, de 10K a 25 grados centígrados. Luego hay varios modelos que, como veis aquí, de distintas temperaturas, pero bueno, el más común y el más utilizado es el de 10K a 25 grados centígrados. A continuación, bueno, aquí tenemos un potenciómetro, que este potenciómetro es de 10 kiloohmios, y después he utilizado aquí una resistencia de 100K para evitar perder el máximo o evitar disipar el máximo de potencia a través de esta resistencia, ya que este circuito lo quería con el mínimo consumo posible. Los problemas de estas resistencias así tan altas es que nos pueden crear así alguna impedancia en un circuito en el que esté trabajando en alguna bobina y demás. Puede funcionar como impedancia y entonces nos puede crear así un voltaje aquí en la resistencia, nos puede variar la velocidad del circuito. Pero bueno, esta resistencia la podemos bajar, así que por eso tampoco habría mucho problema. Yo he elegido este valor según los estándares como yo lo quiero. Bueno, a continuación el transistor que estoy utilizando es un BD437, porque me pareció, pues digo, tengo tantos de ellos, pues voy a gastarlos, venga. Y nada, aquí como veis tenemos aquí un pequeño motor y aquí nos va enseñando el voltaje a través de ese motor. Como veis el circuito es súper sencillo, solo constaría de un transistor, en este caso es NPN, un potenciómetro por si le queréis regular la velocidad o la temperatura a la que queréis que salte el motor, y un termistor, o sea que es un circuito súper sencillo de 4 componentes y, como veis, de muy bajo consumo. Bueno, pues nada, vamos a ver simplemente la operación del circuito. Como veis, una NTC lo que significa es Negative Temperature Coefficient, o sea, coeficiente de temperatura negativo. ¿Y esto que conlleva? Que cuando nosotros subimos la temperatura que está testando este termistor, lo que va a hacer es bajar su resistencia y va a permitir que nos pase más intensidad a través de este termistor. Al bajar su temperatura
y pasar más intensidad por esta rama del circuito, aquí lo que he establecido es un divisor de tensión que lo gobernamos con este potenciómetro, como veis aquí. Yo si le doy para el otro lado, como veis, llega a menos intensidad por esta rama, que es la que excita la base del transistor, y pues envía más por esta otra rama, que lo que hace es nada, bueno, la lleva a masa y pues la disipa el calor en esta resistencia. Y como veis, efectuando una variación en este potenciómetro, lo que hacemos es cambiar la tensión que tendremos sobre el propio motor, como veis aquí. Entonces, variando este potenciómetro, nosotros vamos a regular la temperatura o la velocidad para la temperatura a la que queremos que funcione nuestro ventilador. Entonces, nosotros, como veis aquí, si por ejemplo subimos la temperatura en el termistor, va a permitir que pase más intensidad. Con el potenciómetro este de 10K vamos a ajustarle la velocidad del motor y simplemente esto va a excitar la base del transistor, y el transistor lo que va a funcionar es como una resistencia variable, y lo que va a hacer es dejar pasar más intensidad o menos a través del circuito del motor. Como veis, es un circuito súper sencillo y yo creo que todos podréis hacerlo. El problema es ese que os digo, que siempre va a dejar un voltaje remanente en el propio motor, como veis aquí. Bueno chicos, pues como veis aquí tengo montado el circuito, es súper sencillo. Aquí nos viene la alimentación. Después aquí tenemos el emisor de nuestro transistor, que lo tengo sobre un disipador de calor para que no se me caliente. A continuación, por aquí viene el colector que va al negativo del ventilador, y el positivo del ventilador lo tengo conectado a la fuente de alimentación que hemos visto hacer en un vídeo. Y después aquí tenemos nada más que la resistencia que os dije y el potenciómetro de 10K para regular la velocidad a la que queremos que salte, la temperatura a la que queremos que salte nuestro ventilador. Y aquí tenemos el termistor. Este, como veis, lo he reciclado de un viejo circuito porque yo no tengo ninguno. Pero bueno, ya he podido comprarme un pack de ellos, he comprado 10, y porque les voy a dar bastante uso, y estoy esperando a que me lleguen. Entonces vamos a probar el circuito. Como veis, el ventilador gira bastante lento. Vamos a pararlo un poco, y como veis le cuesta un poco arrancar. Y bueno, pues como veis aquí he conectado el multímetro para saber el voltaje al que está sometido el ventilador. Vamos a coger un mechero y con mucho cuidado calentar un poco el termistor. Como veis, se pone a tope al poco tiempo, y si yo ahora acerco el termistor aquí al ventilador, como veis el voltaje va bajando. Si lo mantengo arriba o le pongo mis dedos o algo, le va a costar más bajar la temperatura, enfriarse. Y si lo acerco al ventilador, pues va a bajar más rápido, ya que estará sometido a la ventilación del propio ventilador. Y bueno, si yo actúo ahora sobre este potenciómetro, me debería de cambiar el voltaje en el ventilador. Como veis, ahí reduzco el voltaje y al ventilador ya le cuesta funcionar, y así al otro lado pues lo aumento. Bueno, una modificación que le podemos hacer a este circuito es que, por ejemplo, yo quiero que en vez de, mientras la temperatura va subiendo, que el motor gire a más velocidad, quiero al contrario, que vaya más despacio. Cuanto más sube la temperatura, más despacio quiero que vaya este motor. Pues bueno, esto es un cambio muy simple. Simplemente lo que hay que hacer es suprimir esta parte del circuito, y lo que vamos a hacer va a ser cambiar esta resistencia con nuestro termistor. Ponemos la resistencia arriba y el termistor abajo, tal que así. Entonces ahora, como veis, el voltaje en el motor es muy pequeño, y si yo sigo subiendo la temperatura, el voltaje va a ir bajando. Pero si yo voy bajando la temperatura,
la tensión en el motor, como veis, aumenta. Si yo obviamente le doy al potenciómetro más lo varío para que me dé más voltaje a la salida, pues me irá cambiando mi circuito. Como veis ahí, si subo la temperatura mucho, bajan los voltios, y si yo bajo la temperatura, los voltios suben. Pero bueno, aquí en esta configuración también habría que cambiar los valores de la resistencia. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10K para ver qué tal nos funciona. Bueno, ahí más o menos ya nos iría funcionando el motor, y con esto pues le variamos la tensión. Como veis ahí, 2,6 voltios, por ejemplo. Lo malo de esto es que al utilizar un termistor de tanta poca resistencia, pues obviamente vamos a tener que ponerle arriba una resistencia más proporcional al termistor para que bueno, nos llegue a funcionar el motor a baja temperatura y demás. Pero bueno, estos serían los dos modos de funcionamiento del circuito. Podemos hacerlo que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad del ventilador, o si cambiamos el termistor de arriba para abajo, podemos hacer que a medida que la temperatura aumenta, la velocidad de nuestro ventilador disminuya, como veis ahí, al bajarle el voltaje. Y entonces esto simplemente lo que va a hacer es que nosotros aquí tenemos un voltaje fijo, y entonces el voltaje, al bajarle esta resistencia, que es cuando sube la temperatura, va a haber más intensidad por esta rama del circuito que por esta. Al ser, pues se va a desviar más intensidad por esta rama del circuito por esta, al variar, pues bueno, la resistencia aquí. Y bueno, pues es simplemente circuitos paralelos. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar ahí abajo vuestro like, favoritos y por supuesto suscribiros al canal. Y también, si queréis seguirme en mis redes sociales para no perderos nada, Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, si queréis realizar un apoyo al canal, os dejo también ahí abajo el enlace a mi Patreon y al PayPal para que pueda conseguir pues mejores materiales para mis vídeos. Muchas gracias.